participaste en la organización de la campaña, ¿no? Ahí el que, No, en no, el no. caso, ahí No, el que va a tener que dar absolutamente. explicaciones es Martín Vizcarra, No, que sí estuvo, absolutamente no. por lo menos en la fase, la segunda Ni vuelta sí estuvo, inicial, ¿no? ni nada. Está en nuestros estudios la ministra de la Producción, Ana María Choquehuanca. Ana María, bienvenida. Hola, Nicolás. Buenos días. ¿Cómo está? Gracias por la invitación. Tú tienes una cara de cansada que me da pena entrevistarte. No, no, ninguna pena, por favor, ninguna pena. Aquí en el país lo que tenemos que tener es optimismo, porque como bien has dicho, ya te acabo de escuchar, lo que ha pasado con NNN presidentes Bueno, es algo... incluyendo a PPK, de cuyo Claro, gobierno tú o sea, fuiste parte, estoy ¿no? hablando de todos y a quien le toca, Nicolás. Tampoco podemos nosotros querer mirar solo para un ladito y... Claro. No. Entonces, el tema de la corrupción es un tema bastante enraizado en el país. Por donde vas, ahora le toca hasta a los pequeñitos, ¿no? Las extorsiones, la corrupción en todos los niveles. Y esa es una lucha que tenemos que afrontar todos los peruanos. Y es una lucha que debemos librar todos los peruanos, desde los espacios donde estemos. Creo que limpiar el país es una tarea de hoy día. Limpiar el país para que sea un país transparente, para que la integridad, para que el capital social también se pueda recuperar. Porque con la corrupción lo que se ha perdido es el capital social, la confianza. La pérdida de confianza obedece a este tema, ¿no? Claro, no, además la normalización. Yo recuerdo siempre, Ana María, en estos días críticas del 7, 8, 9 de diciembre, cuando empezaron las protestas luego del golpe fallido de Pedro Castillo, donde literalmente se autovacó, ni siquiera necesitaba vacarlo, se vacó solo. Yo entrevistaba a gente que participaba en las protestas y yo les decía, ya, yo les acepto que no reconocieron su victoria electoral, que estuvieron persiguiéndolo con la vacancia, que le chifaban un ministro cada 15 días, lo que quiera. Pero en el otro lado has tenido un gobierno recontra ineficiente. Totalmente. Y atravesado por la corrupción. Y la respuesta que escuché en más de una oportunidad, Ana María, sí pues, pero en este país todos roban, pero como el profesor viene del pueblo, a él se le prenden. O sea, ¿qué me estás diciendo? ¿Que tengo que aceptar que la corrupción es algo que normal sea en el Perú? En el Perú casi ya se ha normalizado. O sea, la gente dice, y como desde aquellos tiempos, ¿no? En los que escuchábamos y algunas personas decían, ¿no? Roba, pero hace obra. Mira, y eso empezó así. Yo me acuerdo mucho que años atrás, serán 20, mi padre fue luchador social en Arequipa y fue una de las primeras cosas que escuché y yo decía, pero ¿cómo roba y hace obra? O sea, por un lado delinque y por el otro lado te cumple tu satisfacción 50-50. O sea, nunca estuvo bien. Es como un cupo. Hago obras, pero te cobro el cupo de la corrupción. Y Ahora, está en todos los tú, niveles. ahora que se está destapando todo esto, tú no participaste en la organización de la campaña, ¿no? Ahí el que, No, en no, el no. caso, ahí No, el que va a tener que dar absolutamente. explicaciones es Martín Vizcarra, No, que sí estuvo. absolutamente no. Por lo menos en la fase, la segunda Ni vuelta sí estuvo, inicial ¿no? ni nada. Mira, yo en la campaña fui invitada por el presidente Kuczynski en ese entonces. Yo nunca lo conocí. Él hizo una encuesta de reconocimiento en Arequipa. Mi nombre salió ahí. Me invitó a integrar su lista congresal. Luego la encuesta de reconocimiento se volvió realidad porque yo fui la más votada en ese entonces Sí, claro. para el Congreso. Entonces mi tarea siempre fue de ayudar, digamos, por ejemplo, hasta en el tema de personeros, conseguir quien te defiende el voto, lo que se hace en una campaña política, sin saber, porque yo nunca había participado en una campaña de esa magnitud y tal. Pero eso fue todo, o sea, no, yo no tuve participación en nada de que tenga que ver con aportes ni nada, ¿no? Ahora, ¿qué haces? Yo me preguntaba, yo te conozco hace no sé cuántos años. ¿No? Muchos años. Sí. Y la gente que lo tiene que recordar, hace muchísimos años hablábamos con Ana María Choquehuanca del papel de la micro y pequeña empresa en el Perú y la necesidad de darle respaldo, Y de atender impulsarla, sus demandas. de atenderla, no sé, Sí. ¿cuántos años? 20. Sí, ¿no? Fácil. quizá más. Hasta más. No digas más porque van a adivinar mi edad. Sí. Pero años, ¿no? Sí, en muchos esto. años. Entonces, yo sinceramente
creo que tú eres una persona importante en el mundo de la promoción de la micro y pequeña empresa, que es una de las más afectadas por la crisis. Totalmente. Y la pregunta es, ¿qué haces tú en el gobierno de Dina Boluarte? O sea, que es un gobierno que tiene muy poca popularidad, que tú, ayer hemos entrevistado a representantes de los microempresarios hablando de incendios, sobre la falta de apoyo del gobierno. O sea, ¿por qué tomar esta decisión, Ana María? A ver, sí, bueno, fue una decisión en realidad difícil, pero difícil porque yo ya me encontraba muy asentada nuevamente en el sector privado, desde donde uno puede exponer sus demandas, desde donde uno puede reclamar, uno puede ir, uno puede abrirse puertas y puertas para lograr beneficios para el sector que yo representaba hasta hace 2 días. Una decisión difícil y a ver, ¿qué hago ahora? ¿No? Un gobierno difícil donde todos dicen no te metas porque te quemas, oye, ¿qué es? Pero lo que tenemos que entender, Nicolás, y a veces cuesta entenderlo, es que aquí, sobre los intereses gremiales, sobre los intereses personales, están los intereses por el país. Un país que hoy tiene una corrupción tremenda, un país que hoy tiene una escalada de pobreza y extrema pobreza donde mis pymes se han ido también integrando ahí por la situación, pandemia, convulsiones sociales, inestabilidad y por todas las situaciones sabidas y por haber y por las herencias también de los gobiernos de atrás. Entonces, yo me preguntaba y decía, ¿y cuándo es que uno puede aportar para resolver esa problemática desde adentro? ¿Qué fue lo que me pasó también en el Congreso? Cuando me invitaron al Congreso, yo me reuní con mi consejo directivo y yo les expuse y les dije, veamos los pros y los contras de cuánto puedo aportar. Porque si aquí la parte personal no cuenta, aquí cuenta la parte que uno pueda dar como ser humano para arreglar esa problemática. Y saqué la ley de bodegueros, hicimos muchas cosas y avanzamos. Si uno se da cuenta en la época en que nosotros teníamos ese estigma de que el microempresario no cumple, no sabe trabajar, nunca paga sus deudas, trabaja mal, no tiene calidad y es un microbio prácticamente en la empresa, eso ya no es, porque hemos trabajado mucho para levantar esa imagen. Y ahora nosotros con nuestra demanda, ¿qué hacemos? ¿Seguimos en lo mismo? Desde adentro, producción, se pueden hacer muchas cosas. Y no todo está cifrado en el presupuesto que Castillo no dejó, porque yo ya lo sé. Y sí, estoy cansada. Cansada físicamente porque ayer he estado desde el minuto en que yo fui elegida, pasó, me fui al ministerio y empecé a ver y a preguntar y a entrevistarme con los funcionarios para ver qué era realmente, por qué no se aceleraba. Para mí siempre fue esto, ¿por qué no salen las compras públicas? Si están los millones ahí. Y ese es el primer eje en el que yo voy a trabajar. ¿Qué pasa? Los presupuestos se hacen como el que se va a aprobar ahora en el Congreso. Y el premier ha ido, presenta su presupuesto, cada ministro va a tener que sustentar el gasto que quiere hacer el próximo año, su pliego. Pero si en el pliego del año anterior no ponen para compras, no consideran rubros que son importantes para la población, porque visto está que estaban en otra, ¿o no? Sí, claro. Estaban en el otro lado. Además, claro. Incluso el nombramiento de ministros no estaba articulado en función de quién era el más capaz, sino a ver a qué partido a los niños de Acción Popular les damos producción. Y era una pasarela de ministros. En el ministerio no importa. Y era una pasarela de ministros. Un mes, yo hablaba, me acuerdo que íbamos a hablar con un ministro, ni bien se sentaba, ya lo estaban sacando, seguramente razones internas ahí, políticas que ellos tenían, pero entonces, si no está, entonces por eso es que no se puede. En este presupuesto, y yo llego a tiempo de tratar de aterrizar un poco también el presupuesto con el conocimiento que tengo, no porque sea mejor que nadie, sino el conocimiento te puede dar ese beneficio de poder hacer un poquito mejor las cosas. Entonces, vamos a ver un presupuesto para el próximo, pero en este ya tenemos comprometido a una parte para poder solucionar el tema de las compras públicas. Ahora, digamos, esto es como un reseteo de ti misma en términos políticos, en el sentido de que yo me acuerdo que tú eras parte de los que reclamaban que había que adelantar las elecciones, que lo mejor era que se vayan todos y adelantar las elecciones. En algún momento yo opiné, sí, de que quizás lo mejor para lograr
la estabilidad en el país porque la convulsión fue muy fuerte. Entonces, que esto sea. Pero ha pasado el tiempo, Nicolás. Y en este momento nos preguntamos y decimos, como estamos en el país, se pueden adelantar las convenciones, las elecciones cuando uno se da cuenta que el Congreso no tiene, nunca ha tenido esa voluntad tampoco de poder generar una propuesta, una solución, quizás no con el adelanto, pero sí con una propuesta mejor para la población y decir, bueno, miren, ¿qué les parece si lo arreglamos así, de esta manera o de la otra? Y nosotros ponemos a disposición todo esto para generar una buena respuesta al pueblo. Nunca lo hubo. Ahorita estamos 2023, ya 24, 25 y se acabó. Entonces, pasaría... tu decisión parte de la convicción de que Dina se queda hasta el 2026. No, yo parto de la convicción de que mientras yo pueda ayudar dentro de este gobierno ahora al sector que necesita, como son las poblaciones vulnerables, que hoy también están representadas por un gran porcentaje de pymes, por un gran porcentaje de pescadores artesanales, por un gran porcentaje de áreas rurales que necesitan de repente que de mí salga alguna propuesta para poderlos ayudar, yo estoy ahí, Nicolás. Yo no sé, el país aún no tiene... Yo no sé mañana, como dice la canción. Yo no sé si es estabilidad. Yo con mi aporte sí voy a tratar de que así sea, como seguramente van a tratar los demás ministros. Yo no he tenido aún un gabinete todavía de ministerial, nos hemos reunido con la señora presidenta, pero hay voluntad. Yo la he sentido en la presidenta desde el día 1 que entramos, Nicolás, y quizás, y ninguno de mi sector te va a decir lo contrario. Ella se ha reunido casi con todos nosotros en diferentes sectores, y es algo que nunca hizo ningún gobierno. Nunca nos quisieron recibir, nunca, nunca, ¿ya? Claro, nosotros no lo logramos. Claro, el problema es que ella se reunió, manifestó su voluntad. De la reunión y de la mesa de diálogo a la acción, ese es el problema. Sí, pero tenemos que ir, Ana María, por favor, te suplico, a la pausa. Regresamos inmediatamente contigo para hablar además de un asunto trascendente, que es el país está parado. Sí. Y necesitamos que se ponga en movimiento. ¿Qué cosa es la que tú crees que tendría que hacer el gobierno y qué te propones hacer tú concretamente desde el Ministerio de la Producción? Perfectamente. Vamos a la pausa, regresamos con Ana María Choquehuanca. Y está en nuestros estudios la flamante ministra de la Producción, Ana María Choquehuanca. Ana María, antes de seguir adelante, o sea, yo me imagino que tú eres consciente del contexto del gobierno en el que estás. Es decir, hay un tema muy serio por la manera como se manejó la protesta de diciembre y enero, que tuvo como resultado cerca de 60 personas muertas. Y hay un proceso abierto por la Fiscalía donde a la propia Presidenta de la República y al Presidente del Consejo de Ministros se les ha abierto una investigación incluso sobre, no solo por homicidio, sino incluso por el delito de genocidio, ¿no? Y esto, cuando la Presidenta va a lugares le gritan asesina y ella... Ayer ha reaccionado así. No sé, tenemos audio en el estudio, ¿no es cierto? Para que escuche la ministra. Adelante, por favor. Yo les pregunto a aquellos que gritan esas palabras, ¿quiénes han matado a nuestros hermanos en esas violentas manifestaciones? Fueron ellos mismos, porque de esa manera querían doblegar a un gobierno constitucional, a un gobierno democrático. Que Ana María lo puedo escuchar. Escuché. ¿No? A ver, ¿podemos, por favor, ponerlo nuevamente? Gracias. Yo les pregunto a aquellos que gritan esas palabras, ¿quiénes han matado a nuestros hermanos en esas violentas manifestaciones? Fueron ellos mismos, porque de esa manera querían doblegar a un gobierno constitucional, a un gobierno democrático. Está justificando, o sea, las cosas pudieron ser de otra manera, Ana María. Yo me acuerdo haberlo discutido en esos días. Yo no puedo dar nombre, pero yo le he dicho a gente que tenía en sus manos decisiones: si tú sueltas al ejército en Ayacucho, los miembros del ejército están preparados para la guerra, no para un conflicto social. Y ahí va a morir gente, porque si le meten un piedrazo a un militar, va a contestar con un balazo. Claro. Y, maldita boca, porque ocurrió, ¿no? O en lo del aeropuerto de Juliaca. Lo discutimos, Ana María.
Yo les decía, ya quieren tomar es más, yo les advertí, van a tomar aeropuerto, porque lo hicieron en Andahuayla, donde comenzó. ¿Por qué? Bloquean la carretera, pero está el aeropuerto, entonces tienes que cerrar el aeropuerto. Era parte de una estrategia. Entonces, ¿qué vas a hacer? Ya, si vienen, asaltan y la multitud es incontrolable, ¿qué puede ocurrir? ¿Que quemen el aeropuerto? Bueno, el aeropuerto tiene seguro y lo puedes recuperar porque es un bien material y puedes identificar a los depredadores que le están haciendo daño, no al gobierno, le están haciendo daño a los puneños si le destruyen el aeropuerto, porque les van a cortar una vía de comunicación fundamental. Vas a voltear la tortilla. O sea, los malos van a ser ellos. No escucharon, Almarí. No escucharon y reaccionaron de la manera, ¿cuándo? 17 personas muertas, ¿no? Eso pudo ser diferente, Ana María. Quizás pudo ser diferente y es una situación lamentable que todos los peruanos hemos sentido. Una situación que no debió haberse generado quizás, pero creo que en el curso de las investigaciones también, que en todo caso podrían ser mucho más rápidas, podríamos establecer la responsabilidad que tiene cada persona. Hay que tener mucho cuidado también en de repente, no sé, pues acusar a alguien antes del resultado de la investigación. Pero definitivamente, Nicolás, en lo que yo pienso es en lo siguiente. A ver, el gobierno está en ciernes, está en actividad en este momento. Y sí es un gobierno democrático y constitucional, ¿o no lo es, Nicolás? Porque si no lo es, yo me voy en este momento. Claro, pero eso... No, es que hay que establecer eso. Entonces, si es un gobierno democrático y constitucional... No, yo te digo, pues, del gobierno, si es inconstitucional, obviamente claro, no puedes estar ahí. Pero esa es la paradoja. Pero, un ratito. ¿Cuál es la paradoja, Ana María, de quienes cuestionaron la legitimidad del gobierno de Pedro Castillo? Reconocen la legitimidad de Dina Boluarte, que fue electa en el mismo proceso supuestamente fraudulento, claro. Entonces se contradice. Ahí se genera también el conflicto. Entonces yo digo, si en este momento tenemos una situación tan crítica en el país, tenemos los productos que encarecen, tenemos factores externos e internos que se han juntado lamentablemente para el país. La guerra de Ucrania, los cambios climáticos, los desastres naturales de afuera, de adentro. La resaca de la pandemia que todavía no termina. La pandemia que no termina, la inestabilidad. Entonces, ¿cuándo es que nosotros vamos a echar a caminar por lo menos los sectores, Nicolás? Y esa es la razón por la que yo estoy aquí. Esa es la razón porque decidí entrar al gobierno ahora, entrar al Estado a trabajar. ¿Para qué? Exitosa. Para poder aportar con lo mucho poco que puedo dar, Nicolás, por el país. Ya, pero eso depende de dos factores. De primero, que te dejen hacer lo que tienes que bueno, hacer. Bueno, a mí me están dejando hacer. Y lo segundo, que no te encuentres con el ministro de Economía diciéndote, muy interesante, a ver que tus técnicos hablen con los míos para que les diga que no. No. Porque normalmente la respuesta que encuentras ahí es muy bonito tu plan, pero ahora no se puede. Pero yo tal creo, vez después vuelve otro día. Claro, ¿no? pero yo creo que ahí tiene que haber también sentido común, ¿no? Hay prioridades y hay que establecer prioridades. Eso es lo primero que hay que hacer, establecer prioridades y ver qué sectores o a qué espacio de la población es a quien tienes que ayudar en este momento. No todos tienen esa prioridad. Hay algunos que todavía, como usted, están manteniéndose en la empresa, generan, porque tienen saben de digitalización, han entrado a mercados virtuales a través de la tecnología, que es algo que yo quisiera también implementar para todos, desde los más chiquitos. Pero hay otros que ya están. Entonces tienen mercados ya. Entonces, a ellos no pueden esperar un poquito. Pero hay gente en el Perú, Nicolás, que no puede esperar. Y yo espero que mi contribución sea tomada de esa manera. Yo quiero apoyar al Perú. Claro, pero por ejemplo, yo te digo lo que a mí me ha ocurrido solamente esta semana, sin ir más lejos, ¿ya? Porque nosotros, eso de que somos la voz de los que no tienen voz no es un tango. No, yo lo sé. No es un tango. Nosotros escuchamos todos los días a la gente. Sí. Y yo me tomo la chamba y cuando salgo a la puerta y hay gente parada, me siento y los escucho. Claro. ¿No es cierto? Y lo pongo al aire además, ¿no? Pero, por ejemplo, los agricultores de Piura y de Tumbes y de parte de la Mayeque, ¿qué es lo que dicen? Venimos arrastrando obligaciones, deudas desde la época de la pandemia que no hemos podido honrar. De ahí ha venido la crisis política, de ahí viene el impacto, no llegó la URIA, el tema de la guerra y todo el tema climático.
Entonces, no podemos pagar esas obligaciones. No es que no queramos, no podemos. Entonces, necesitamos una reformulación, una reprogramación de nuestras deudas, ¿no? Pero en segundo lugar, necesitamos capital para trabajar. O sea, necesitamos una inyección de dinero. Además, y las propuestas están ahí planteadas, pero no los escuchan, Ana María. Pero, a ver, tienen que haber actores que estén aquí para ser escuchados, Nicolás. Muchas veces la presidenta no escucha porque simplemente no sabe, o sea, no llegan. Y llegan de repente a un ministro o a un funcionario que simplemente, bueno, pues ya se arreglará, ¿no? Eso es lo que yo quiero hacer. Ser ese enlace entre la población que quiere hacer en el sector que me corresponde, entre la población que quiere hacerse escuchar, para generar una buena propuesta fundamentada, basada en una estadística técnica, basada en una realidad de lo que el MES puede y no puede, porque no todo lo podrá, pero algo sí puede. Entonces, habrá que ver ahí qué es lo que pueden hacer. Por ejemplo, ayer en la tarde estuve reunida con 2 sindicatos, una congresista, los alcaldes de Colán y de Yacila, del norte de Piura, precisamente asustados ya por lo que se viene con lo del niño y en fin. Entonces ellos tienen una problemática, dicen, bueno, nuestras familias están mal y estaban pidiendo, a ver, nosotros estamos tratando de impulsar los bonos de pescador, pero que lleguen a ellos. Yo recién estoy tomando conocimiento. Mira, Nicolás, a mí no me entró por acá y me salí por acá. Eso para mí ya está agendado. Entonces, como esto va a tener que ser agendado, porque los pescadores artesanales son miles en el país y el Perú se caracteriza porque tiene costa, 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 costa. O sea, eso lo tenemos en todo lado. El problema es que no somos conscientes de que cuando se dice 2 semanas, 3 semanas de oleajes anómalos, no están saliendo a pescar. Así es. O sea, y no sales a pescar y ¿cuántos Y días dime, no tienes para comer? ¿Ese sector es prioridad o no es prioridad? Es prioridad. Debería, ¿no? Va a ser, Pero igual, tiene que ser te prioridad. digo otro caso de esta semana. Gamarra y Mesa Redonda protestando porque... Por la seguridad. ¿No? A todos los problemas que tienen, es decir, tienen los mismos problemas que todo el mundo, ¿no es cierto? Lo que dejó la pandemia. Conozco perfectamente. Tú conoces mejor que nadie eso porque tú eres parte del sector. Y encima ahora tienen el problema de la inseguridad, ¿no es cierto? Porque están invadidos de ambulantes donde hay... O sea, ¿quiénes son los que ganan, Ana María? Hay que ser claro. O sea, hay gente que no tiene chamba y desesperada se vuelve ambulante porque no le queda otra. Pero ¿quién es el que se lleva el billetón en el negocio de los ambulantes? Los proveedores, los que ponen en la calle productos importados sin pagar impuestos, los que traen productos de contrabando. Esa es la gente que se está forrando. Y los mafiosos que han lotizado las calles, ¿no? Y que te cobran por el uso del espacio, ¿no? Entonces estás enfrentando a como 2 mafias, ¿no es cierto? Mira, Nicolás. Entonces, pero ¿en qué momento van a tener una respuesta? En ese tema... Sabes, yo tengo el no, documento sí, está ahí. bien. ¿Tú sabes cuántos policías, después de la marcha y la protesta, se están asignando a Gamarra? 30. 30. Te voy a pasar el papel antes de que te vaya. Señora Magariño, imprímamelo, por favor. 30 policías le están asignando a Gamarra para enfrentar la crisis de inseguridad horrorosa que tiene. Lo que tenemos que hacer, mira, casualmente el día que yo juramenté, saliendo de Palacio, el de arriba, me puso al alcalde de La Victoria enfrente, Rubén Cano. ¿Quién es Rubén Cano? Rubén Cano sale del sector de la microempresa y yo se lo dije ese día, Rubén, aquí nadie puede ponerse de costado. Ahora yo estoy en el sector producción. Tenemos que hacer, no una mesa lírica, una mesa efectiva que ayude a solucionar este problema, no de forma parcial, un poquito de acá o de allá, o 30 como tú dices, o acá, no, sino de forma integral. Nos sentaremos con el Ministerio de Interior, nos sentaremos a ver cuál es la mejor estrategia. ¿Hay especialistas o no hay? ¿No existen? Para poder arreglar este problema, para poder solucionarlo y empezar a solucionarlo. Porque no todo se arregla de la noche a la mañana, pero lo bueno sería que de manera sólida se inicie ese proceso de solución. Y tiene que estar incluido el alcalde, porque para eso lo han elegido. Tiene que estar. Acá la semana pasada, sí. también, No, está bien. Y Rubén tiene la mayor de las voluntades para hacerlo, está consciente de eso. ¿No les diste, o sea, porque reclamaban el tema del dumping, de los productos chinos también importados y la necesidad de recurrir a las salvaguardas, que además
es parte del mundo moderno del comercio internacional. Abrimos los mercados, tenemos tratados de libre comercio, pero aguanta, hay ciertas reglas de juego que tienes que cumplir. Tú no puedes meter productos, declarar un precio. Mira, Nicolás, que está incluso por debajo del costo de producción. Eso es inaceptable. En el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos. Nosotros tuvimos un foro MIPYME andino donde estaba Ecuador, Colombia, Perú, y Bolivia estaba de espectador porque nunca entró. Entonces, cuando nosotros hicimos esto, nosotros nos reuníamos a mitad de negociación con la negociadora norteamericana para ver qué era bueno y qué era malo para las pymes. Nosotros revisamos 7,000 partidas arancelarias, hicimos listas negativas de los productos que no podían entrar porque había producción peruana. Hicimos umbrales para que qué cosa es, por ejemplo, acá en Villa El Salvador ya se fabricaban refrigeradoras y cocinas a querosene. Exitosa. No, señor, esos productos no entran. Y usted tampoco puede licitar, puede entrar a las convocatorias del sector público, porque eso es solo para esto. Entonces tú le pones, ¡pum!, le pones corchete, corchete, corchete y se acabó. Buen tratado de libre comercio y el tiempo lo ha dicho. Estados Unidos no ha invadido con sus productos el Perú ni viene a quitártelos. ¿Qué pasó con China? En ese tiempo estuvo la señora Magali Silva. Nos invitó, me acuerdo mucho, a la 20ª ronda, cuando ella ya estaba en la 20ª ronda con China, habiendo habido esta experiencia con Estados Unidos. Yo me paré y le dije, señora, esto es una burla. Cuando ya están para cerrar un tratado de libre comercio, donde la pyme no ha visto sus protecciones, no habían protecciones, no habían listas negras, no había nada. Y lo firmaron igual. Entonces, y lo aprueba el Congreso. Pero por supuesto, y seguirá pasando. Claro, pero si ya, es que no, uno pero no lo que yo te digo, ahí. Ana María, es lo siguiente. Ya. Entonces, tú dices, no te dan las salvaguardas porque se mueren lo de han miedo. hecho. Nadie se va a ofender, las salvaguardas se aplican en todos lados. Sí. Pero ya decidieron que no. Ya, pero entonces, si no les vas a dar salvaguardas, tienes que darle garantías de equilibrar el piso. Sí. Porque el piso no está equilibrado. Mira. O sea, tiene gente que te está compitiendo deslealmente, trayéndote productos que están siendo declarados por debajo de su valor de producción, en primer lugar, y que en segundo lugar están siendo vendidos en la calle sin pagar impuestos, sin pagar obligaciones laborales, ¿no es cierto? Y haciéndote una competencia desleal que está siendo destructiva. Así es. Yo Entonces, no soy puede ser que no le des... ferviente defensora del producto nacional, del producto que se hace en nuestro país, que es lo primero. Ahora, si tenemos ahí una parte legal por el Tratado de Libre Comercio con China, que ya está firmado y que puede lesionar algunos aspectos a nivel binacional entre los dos, también Exitosa. yo soy partidaria de hacer un análisis hasta dónde, de dónde y por qué resquicios salimos. Porque nosotros pidiendo, hablando o exigiendo, y es lo que yo le he planteado a las pymes de Gamarra, ¿por qué no vemos una solución? Y yo, desde el Ministerio de la Producción, voy a solicitar también a los centros comerciales, que son los que traen importación, que nos den espacios muy visibles para que la industria nacional también participe ahí. En todo caso, nosotros somos competitivos, ¿no? Entonces veremos ahí a ver qué podemos establecer en cuanto a ventas y en cuanto a mercado nacional y en cuanto a mercado importado, ¿no? Y ya la gente sabe, el producto que viene de allá, pues tú sabes lo que es, ¿no? Aquí es cuero. Entonces, creo que hay muchas aristas por donde empezar a trabajar, Nicolás. Hay muchos problemas en la pyme, las salvaguardias, las compras públicas, el mercado, el acceso a financiamiento, la SUNAT. Susana Saldaña me decía, ya, las compras, las compras. ¿En qué momento empieza Pero esto? ¿No? estoy explicando ahora de que lamentablemente, pues por ese presupuesto del señor Castillo, que no incluyó nada, no está el dinero ahí, pero sí se está pidiendo una asignación adicional que yo esta tarde voy a ir a conversar con el ministro de Economía para que salga, porque con este adicional se puede generar algunos millones más de tú vas compra. a hacer, tenemos que ir terminando, pero Sí. te quería preguntar esto. Tú vas a tomar una iniciativa como la de reunir, por ejemplo, a todos los representantes de la micro y pequeña Totalmente. empresa y además es como que la tarea está hecha porque tú también has sido Totalmente. parte de eso. Sí, Está en sí. la Sociedad Nacional de Industrias, están en las Así es. organizaciones de micro y Así pequeño es. empresario. La tarea está, o sea, lo que hay que hacer, la asignación está, lo que hay que es llevarla a la práctica. Así Entonces, tú estás dispuesta a sentarse con todos ellos, a hacer una lista de las 10 cosas urgentes que hay que hacer Por supuesto. y ponerse en acción. Por supuesto que Ya, sí. pero si no se hace,
¿Cómo que no se hace? Si no te dan pelota en el Ministerio de Economía Mira, con la asignación de recursos que necesitas. primero veremos qué contesta el ministro de Economía y yo te vengo a contar a ver qué más vamos a hacer en un Ya, segundo pero el paso. ministro de Economía, No pues, quieres descubrir nuestros secretos. Debería estar en la selección por las quimbas y la... ¿no? ¿Quién? El ministro de Economía, digo, ¿no? Pero en fin, Ana María... No, hay que hablar con él y vamos a ver. Y yo estoy segura de que, mira, la voluntad de la presidenta es para las pymes. Y yo lo he sentido así. Si no lo hubiera sentido así, créeme que yo seguiría en mi sector privado. Espero que el ministro de Economía también vaya por esa línea y nos pueda apoyar. Yo estoy segura que sí. Yo te voy a convencer de una idea que a mí me tiene obsesionado. Muy bien. Que es la siguiente. Yo creo que la clase política en el Perú ya fue. Que tenemos que pasar el Caterpillar y empezar de cero. Así Felizmente no de cero, sino de quienes en este país saben lo que hay que hacer, están construyendo el país desde las micro y pequeñas empresas, desde las medianas empresas, desde las grandes empresas también, desde los gremios, desde las cámaras de comercio, los colegios profesionales, las facultades universitarias que están, o sea, tratando de diseñar el Perú del futuro. Y yo creo que todo eso tiene que juntarse y generar un nuevo y gran movimiento que no se va a parecer a nada de lo que existe en el Perú hoy, porque va a estar bien lejos de todo extremo ideológico y que su planteamiento va a tener que ver con lo que hay que hacer en el Perú, con esta especie de gran plan para el Perú. Y ahí ordenamos todo, Ana María. O sea, ¿quién es? Por ejemplo, hay 40 candidatos a la presidencia, todos quieren ser Milei, todos quieren ser Bukele, y nadie te dice qué es lo que hay que hacer. Ya después la propia gente en elecciones primarias abiertas decidirá quién es el mejor. Pero lo primero que hay que resolver es qué diablos queremos hacer con nuestro país. Para eso, y eso no lo tenemos resuelto. Pero para eso hay que tener una reforma política. Y si el Congreso se va a quedar hasta el 2026 como ellos quieren, entonces, por favor, la reforma política de una vez. Pero eso implica, ¿no? Ana María, que la relación entre el gobierno y el Ejecutivo tiene que ser un poco, por decir algo, tensa. O sea, la agenda del Congreso es que quieren sacar al presidente del Jurado Nacional de Elecciones. Ahora están abriendo investigación a la Junta Nacional de Justicia, que además va a ser una pérdida de tiempo. Necesitan 87 votos. No, claro, no. Yo creo que no podemos seguir así. Quiero sacar acá, quiero sacar allá. Por favor, estabilicemos el país, Nicolás. Hay que estabilizarlo para que esas inversiones vengan. Porque si no, las inversiones han tenido una caída del 4.5% y seguimos con las mismas. Estarán repensando, a ver, mejor me voy, como han repensado cuando cuarta toma de Lima, 60% de cancelaciones en turismo en Arequipa. No podemos seguir así. Entonces yo sí creo que este es el momento de pensar en rojo y blanco y hacer las cosas. Yo creo que ahí nos va a ir bien, Nicolás. Por lo menos iniciemos ese plan que tú me estás comentando. A mí me parece muy bueno. Un plan que te diga ya, pasa toda la hoja ya, que se resuelva todo lo que tengan que resolver los que tienen que resolverlo y nosotros vayamos hacia adelante con una buena reforma política, con un plan para el Perú. Con una reforma del Estado. Claro. Un Estado ineficiente, corrupto, 5% de los funcionarios públicos son nombrados a dedo y son los que toman las decisiones. Pero desde del gasto. enero, Nicolás, por si acaso hay una ley y eso yo, mira, que estoy alejada del sector público, ni siquiera me había percatado. Ahora para poner a un viceministro tienes que tener requisitos y tienes sanción penal. Eso sí lo saludo en el Congreso, porque ya no pones a tu amigo de viceministro. No, ahora tienes que poner igual y tienes sanción penal, ¿no? Buscas amigos que tengan maestrías y doctorados. Y 8 años en el sector público. Claro, pero además tienen que... Dime. O sea, lo que hay que hacer es meritocracia, que casi todo sea por concurso. Así es. Punto. Yo también soy de esa posición, Nicolás. La meritocracia es algo que soluciona muchos problemas en el país. Y espero, bueno, que siempre nos sigan acompañando ustedes. Creo que las cosas buenas hay que difundirlas. Yo voy a empezar a pasarles a todos porque quiero que todos se enteren. Quiero que hayan convocatorias abiertas. O sea, de lo que nosotros hemos venido resintiendo, no puedo ser tan negligente de seguir haciéndolo, ¿no? Entonces, Nicolás, espero que todo esto vaya bien. Tengo la voluntad y tengo la firme decisión de poder aportar en lo que más pueda para el país y para mi sector. Para ese sector tan recesado, tan crítico, un poquito de tiempo hasta que me termine de sentar ahí firme y
tratar de cambiar las cosas. Te deseo mucha suerte. Gracias, Tú sabes el Nicolás. aprecio No, que muy te tengo. agradecida. Te Gracias. deseo suerte. Yo no soy muy optimista de lo que se puede hacer allá adentro, pero te consideraremos una infiltrada dentro del gobierno. Ay, qué malo, no soy. O algo No, así. pues ¿de quién, por favor? No, Ana jamás, María, jamás. Yo sé perfectamente lo que estoy haciendo y a quien estoy acompañando también y quiero ayudar. Quiero ayudar al Lo gobierno. digo en el buen Sí. sentido de la palabra. Ah, ya. En el Eso está mejor bien. sentido de la palabra. Eso está Muchas bien. gracias, Ana Sí, María. gracias.